¿Qué es la densidad de siembra y cómo se calcula eso? Bueno, mira, la densidad de siembra la debes de observar para que las plantas también no compitan entre ellas. Por ejemplo, un maíz puedes ir haciendo más o menos unos 30 centímetros entre siembra y siembra, o sea, haces un espacio entre el espacio y el espacio que vas a sembrar, y puedes sembrar hasta 2 semillas. Eso ayuda a que si hay una semilla no viable, la otra salga y pueda crecer sin ningún problema. Si pones más semillas, compiten entre ellas y se matan entre sí. Eso es la densidad de siembra, para que no siembres demasiado, que las plantas compitan, o que sea tan poquito que también no salga la planta, porque casi siempre hay semillas inviables. Entonces, para asegurar la siembra, vas de 2 en 2, que es lo más común, vas sembrando de 2 en 2, más o menos unos 30 centímetros de separación. Que es lo que se expande la raíz, ¿no? Exactamente. Ok. ¿Cómo se seleccionan las semillas para la siembra? ¿Cómo puedo saber que una semilla está buena, otra que no está buena? Tienes que observar las semillas, que tengan buen color, que al notarla veas tú que sea una semilla que no esté rota, por ejemplo, que no tenga algún animalito que se la haya comido, como un borbojo. Sí. Entonces, si ya están comidas por algún insecto, esas semillas se van a desechar. Por eso deben de estar secas. Entonces, ya cuando tú vas a un vivero o a algún lugar donde vendan semillas, te las venden secas. Entonces, ellos mismos las seleccionan para darte la mejor semilla. Si tú vas a seleccionar, entonces tienes que secarlas y ver que no estén mordidas, que no estén rotas, para que pueda el germen salir y producir la planta. Ok. Sí. ¿Qué es la germinación y cómo se puede mejorar? La germinación es cuando ya la semilla, el germen de la semilla, crece y puede brotar de la tierra, si en el caso que ocupemos sustrato con tierra, ¿no? Entonces tú ocupas los abonos para que pueda producir. En mi caso, por ejemplo, he tenido ocasiones en que no produce nada. Ya sembré brócoli y no produce, entonces lo que hago es abonarla. Y lo mejor para mí, que le faltan nutrientes, ¿no? Sí, le faltan nutrientes, y lo que ocupo es abono de caballo, de borrego. Son los mejores de vaca, que se ocupa. El estiércol es lo mejor, porque aparte de los nutrientes que lleva, tiene los ácidos del estómago del animal, y eso también tiene bacterias que le ayudan. Entonces puede crecer mejor la planta. Okay. ¿Cómo se controla la humedad del suelo después de la siembra? ¿Cómo sabes si está, o sea, porque luego sucede que está demasiado húmedo y se pudre la raíz? O sea, ¿cómo puedes controlar eso? ¿Hay forma de controlarlo? Si es en un invernadero o si es hacia el aire libre, o qué haces. Por lo general, si tú lo tienes en suelo, se riega diario, porque la inclemencia del tiempo pues sí influye en la tierra y la seca más rápido. Si tú la tienes en un vivero, pues va a haber malla sombra o un techo que la cubra, entonces va a requerir de menos riego, ¿sí me entiendes? Entonces va a depender de dónde la tengas. Si la tienes en maceta dentro de tu casa, ya no está a pleno sol, entonces va a requerir menos riego, y también va a depender de qué planta tengas. Si por ejemplo tienes una planta que está que necesita poca insolación, va a depender de menos agua, y si tienes por ejemplo un maíz, sí lo tienes que estar regando constantemente, diario. ¿Sí? Entonces influye si lo tienes a pleno sol en tierra, en el suelo, si lo tienes adentro de tu casa. ¿Un maíz necesita mucha agua? Sí, necesita muchos cuidados, porque ya cuando tienes cierta altura tienes que estarla cuidando para que no se vence y se caiga.
Entonces sí tienes que estarla cuidando porque el maíz depende totalmente del cuidado. Ya es una planta domesticada. Ah, no sabía eso. Yo pensé que esas así crecían y sobrevivían, ¿no? No, tienes que estarla cuidando. Si tiene requerimientos también nutrimentales, tienes que estarla abonando porque si no, no da la mazorca. ¿Pasa lo mismo con los girasoles? ¿Que también se caen o...? Los girasoles se llegan a curvarse por lo pesado de la flor. Ajá. Porque poco a poco van, o sea, en realidad es un cúmulo de flores. Aunque vemos los pétalos amarillos, en realidad son un cúmulo de flores, entonces eso va a pesar y se va a curvar el girasol. Entonces lo que tienes que hacer es ayudarlo para que no se vaya a romper, aunque el girasol es fuerte y puede crecer sin tantos cuidados porque adora el sol. Sí. Pleno, por eso es el girasol, porque gira. Se mueve, ¿no? Con respecto al movimiento del sol de este a oeste. Entonces es muy bonito ver cómo se mueve y no necesita tantos cuidados como el maíz. Ok, y vamos con eso del riego. ¿Qué es el riego y cómo lo debemos de realizar? ¿Va a depender del tipo de la planta o...? Sí, va a depender del tipo de la planta. El riego debe de mantenerse constante. Tienes que observar tú la tierra. Si tú la ves negra, que está mojada, debes de evitar regarlo porque si no pudres la raíz. Si la ves reseca, que ya está poniéndose un tono grisáceo, entonces esa tierra hay que hidratarla. ¿Sí? Ya va haciendo incluso hasta terrones. Eso quiere decir que la tierra ya está totalmente deshidratada y la planta necesita urgentemente que se le hidrate. Entonces, hay plantas que no requieren tanto riego como por ejemplo una flor de caléndula, que si la riegas demasiado se pudre inmediatamente y se ve cómo se va marchitando y necesita sol. Y entonces tú con el comportamiento de la planta vas viendo cómo va necesitando o menos agua o más agua, y también tienes que observar la tierra, cómo se va presentando. Pero por lo general, si está a pleno sol, tiene que ser riego diario. Si está en condiciones de que hay un techo, está protegido en un lugar dentro de tu casa, necesita menos riego porque se evapora menos el agua. Ajá, sí, depende, ¿no? De la temperatura también y de la humedad. Hay más evaporación obviamente al aire libre, ¿no? Exactamente, y va a haber la situación del sol que va a evaporar el agua, entonces va a requerir más agua, ¿no? Valga la redundancia, pero lo que queremos es mantener la hidratación de la planta. Entonces tú también, por ejemplo, si es un cactus, a él le va a hacer bien que no lo riegues tanto, que te esperes quizá 2-3 semanas para volverlo a regar, porque no necesita tanta agua. Ellos guardan en su interior la hidratación que necesitan. Entonces, por ejemplo, si vas a sembrar nopales, no necesitas regarlos tanto. Si vas a sembrar una flor, por ejemplo, flor de calabaza, sí necesita un riego diario. O la sandía, ¿no? El melón, eso sí necesita mucha agua. Necesitan agua. Estos son de mucha agua. Sí, oiga, y yo tengo una pregunta. ¿Cómo le hacen para controlar las plagas aquí, o enfermedades en las plantas? Sí, aquí en el huerto de Villa en Aragón tratamos de utilizar biofertilizantes, porque pues se ocupan químicos para limitar las plagas, pero nosotros tratamos de que sea lo más orgánico posible, de que haya catarinas que se comen los pulgones, son limitantes para que no haya las plagas que nos limitan, como los pulgones que chupan la savia de las plantas, y eso hace que la planta crezca raquítica, que no dé frutos, que se le caigan las hojas, o la mosquita blanca. Entonces lo que ocupamos también son el jabón potásico o el jabón Roma,
que está al alcance de cualquier tiendita, ¿no? Puedes hacer agua con jabón, y lo que nosotros estamos haciendo es impedir que el insecto respire por medio de la sustancia jabonosa. Entonces es también mecánico porque pega las alas del animal a su cuerpo y ya no puede tener estabilidad y cae. Y también te digo, por medio del jabón ellos no respiran y se mueren. Entonces podemos ocupar jabón, podemos ocupar la poda también. La misma poda hace que las tierras de diatomea. Las tierras de diatomea lo que hacen es secar al insecto, a las hormigas, por ejemplo, y también limita el crecimiento. Entonces le pones tierra de diatomeas y la seca, impide que también respiren, y por eso las controla. Entonces no es que se termine, sino que las limitamos y podemos tener un huerto sano sin ocupar químicos, sino biofertilizantes. Y bueno, ¿cómo se monitorea el crecimiento de las plantas después de la siembra? Sí, debes al momento que tú siembras, debes de apuntar fecha y lo que estás sembrando, porque debes de saber más o menos el crecimiento de cada planta. No es lo mismo poner un frijol a poner un maíz, a poner tardan también, ¿no? Papaya. Entonces por eso tú debes de apuntar al momento que tú siembras, en qué momento la sembraste. Una lechuga, por ejemplo, tarda 30 días en crecer. Entonces también un rábano sandía también es muy fácil de obtener. Debes de apuntar cuándo lo sembraste para más o menos prever en qué fecha vas a obtener el fruto. Entonces ya vas viendo si crece, si necesita abonar, si está siendo raquítica la planta, porque nos ha sucedido que aunque le estemos moviendo la tierra, abonando, no crece. Entonces tenemos que ver qué está pasando. Entonces puede haber incluso hongos o insectos que están en la tierra que no hemos visto y que están maltratando a la cosecha. Entonces por eso es que debes de apuntar la fecha en la que la sembraste, qué estás sembrando, para ir monitoreándola y saber si está teniendo el crecimiento que tú quieres. ¿Aquí en el Pilares llevan un control de eso? Sí, vamos etiquetamos pues. Sí, vi que le ponen maíz, Etiquetamos porque a veces se nos olvida, la verdad, tenemos esos errores y decimos, ¿qué es esto? Porque deshiervamos y pues de broma decimos, es sorpresa. Entonces a veces pues es que debes de llevar tú el control de fechas del organismo que estás plantando, para que vayas teniendo ese control y vayas monitoreando que todo esté bien, ¿no? Y vaya creciendo de acorde a lo que la norma te está diciendo que va a crecer, porque si no puede haber algún parásito. ¿Hay una norma, hay un lugar donde podamos ver cómo debe de crecer ese árbol y libros de botánica, o qué nos recomienda usted? Bueno, yo lo que recomiendo, lo más fácil es ocupar el Google. El Google. Ahí ya te sale todo. La inteligencia artificial también le puedes preguntar. También hay aplicaciones. Exactamente, que te van diciendo las fechas que puedes sembrar. Como ya te habíamos comentado, hay periodos primavera, verano, otoño, invierno, en donde se dan mejor las cosechas. Entonces ahí te van dando periodos esperados, porque muchas veces puede que no te salga ese periodo, pero más o menos, como te decía, por ejemplo, una lechuga tarda 30 días, el cilantro también es muy fácil de dar y rápido tienes esa cosecha, ¿no? Diferente a la papa, que te tarda aproximadamente unos 4 meses en dar la cosecha. ¿Sí es tardado? Entonces depende de lo que tú vayas a plantar, y ir llevando las fechas e ir observando cómo va reaccionando tu plantita. Ok. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Muchísimas gracias, amigos. Para aquí reportando Jessica, Osvaldo, Yatsiri. Y pues gracias y nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias. Que esté muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.